más triste y oscura soledad, y al entrar en tu presencia me renuevas y mi espíritu comienza a cantar el poder que hay en tu presencia. Me hace levantar y estar de pie, hace que se sanen todas mis dolencias, y como el águila me hace renacer. El poder que hay en tu presencia me hace en libertad. Ya no quisiera salir de esta tu gloria y del poder que tu presencia me da. Puedo estar en lo profundo del abismo, triste y oscura soledad, y al entrar en tu presencia me renuevas, y mi espíritu comienza a cantar el poder que hay en tu presencia. Me hace Bueno, empezamos. Buenos días, amada iglesia. Hoy domingo 19 de abril. Ya llevamos varios días sin vernos, les extrañamos. Han pasado ya algunas historias en este tiempo en el que hemos estado sin vernos. Esperamos que sean testimonios de cada uno de los hogares que pertenecen a esta iglesia, que sean testimonios de victoria, testimonios de gloria, testimonios en que hemos sido fortalecidos,
en este tiempo aún guardados en nuestras casas, guardados en la intimidad de nuestros hogares, con nuestras familias más cercanas, y que nos haya servido, que nos esté sirviendo para una reintegración familiar, para que podamos volver a ese principio de amor familiar en el vínculo de la casa, ¿no? Vamos a empezar el tema del día de hoy, y quiero empezar comentándoles una pequeña anécdota. Hace aproximadamente 10 años tuve un amigo de Portugal, de una ciudad específica que se llama Lisboa, y él me enseñó un principio, me ayudó a romper un paradigma que yo tenía muy dentro de mí, arraigado, con respecto a un dicho. Todos hemos escuchado, ¿cuántos han escuchado alguna vez el dicho, no hay mal que por bien no venga? Ese no hay mal que por bien no venga le da título a nuestra plática del día de hoy, y él me explicó que ese dicho en Portugal significa algo totalmente distinto a lo que de este lado del continente tenemos pensado que significa. Portugal es un país que es una península, es la colita de la península ibérica, en donde ellos son totalmente fatalistas. Ellos están acostumbrados a que si algo está bien, mantenerse preparados porque en cualquier momento cambia a mal. Fíjense nada más, si algo está bien, en cualquier momento cambia mal. Incluso hay un género, así como nosotros la ranchera, así como la música ranchera, la música vernácula nuestra, hay un género de ellos que se llama el fado. El fado, si ustedes lo escuchan, tienen la curiosidad de buscar por ahí, es una música triste, melancólica. Incluso en algún momento quienes no estamos acostumbrados nos puede llevar a la depresión, porque ellos son hasta cierto punto fatalistas, pesimistas. Es su naturaleza, de muchos de ellos, de la gran población, más de la gente de antaño. Entonces, volviendo al tema del dicho, dice, no hay mal que por bien no venga. Nosotros pensamos que cuando damos esa palabra de ánimo, no te preocupes, no hay mal que por bien no venga. Cuando te haya pasado algo malo, viene lo bueno. Fíjense nada más el cambio de mentalidad que llegó a mi vida gracias a este amigo. Me dice, no es eso, es justamente al revés. Si nos damos cuenta y lo separamos en frases, dice, no hay mal que estando tú bien, no te vaya a sobrevenir. Es increíble, nada más con leerlo, con volverlo a decir despacio, nos damos cuenta que aunque estemos bien, aunque estemos plantados en la roca, aunque nos hayamos mantenido leyendo la Biblia, aunque nos hayamos mantenido en perfecta comunión con su Espíritu Santo, estemos expectantes, porque no hay mal que por muy bien que estemos, no nos venga. La historia de hoy les va a encantar, la historia de hoy les va a gustar muchísimo, por el trasfondo que tiene con respecto a que tenemos que estar preparados, vigilantes en todo momento. La historia de hoy se trata de nuestro Señor Jesucristo y es una explicación perfecta de cómo le damos sentido a este dicho basado en la palabra de nuestro Señor. Así es, de hecho, las personas en Portugal utilizan este dicho justamente para prepararse, para estar atentos a algún cambio inesperado en la vida, ¿no? Ellos piensan que es necesario tener esa precaución todo el tiempo y por eso dicen, cuidado, no hay mal que por bien no venga, siempre tienen que estar atentos, ¿no? Y el tema de hoy lo basamos en las escrituras, en Marcos 9, del versículo 14 al 18, en donde nos habla donde Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y si gustan, pues vamos a leer esta parte de la Biblia, ¿sí? Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Hasta ahí nos vamos a quedar en esta ocasión. Y quiero por favor que me acompañen a hacer una oración antes de seguir con el tema, por favor. Ahí donde están en sus hogares, acompáñenos por favor. Pero de verdad cierren sus ojitos y concentrémonos para que la palabra de Dios entre en nuestros corazones y haga lo que Él quiere que haga en nuestra vida, ¿sale? Amén. Señor, gracias, papito hermoso, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das
como tus siervos, como tus discípulos, de llevar tu palabra, Señor. Te pedimos, por favor, que a partir de ahora selles nuestra boca y sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros, Padre. Te amamos, Señor, y agradecemos esta oportunidad y queremos que sea esta palabra de gran bendición para toda la iglesia que nos escucha y para toda la gente que aún no se congrega, Señor, que sea de gran bendición también. Te amamos, te agradecemos, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en la primera parte de esta lectura, justamente se habla de que habían estado en versículos anteriores en el monte Elbón. ¿Quiénes? Pues Juan, Jacobo y Pedro. Juan, Jacobo y Pedro habían estado en ese monte en donde fueron a ser testigos de cómo la gloria de Dios se manifestaba. Por eso dice, cuando llegó de donde estaban los discípulos, o sea, esos 3 discípulos y Jesús habían subido a ese monte junto con ellos 4 y llegaron y estuvieron ahí, estuvieron orando. En este pasaje que estamos leyendo ahorita, cuando llegan, se muestra un contraste muy fuerte con lo que había pasado. Ellos venían, sin duda, venían de haber percibido la gloria del Señor. Inmediatamente al bajar del monte, pues se encuentran con toda esta disputa, ¿no? Estaban los 9 discípulos que habían quedado allá abajo y estos 3 venían así como que muy empoderados, ¿no? Venían empoderados, así al tope, con Jesús al lado, y de esa visión de gloria que traían, de repente vinieron aquí abajo y se encontraron con un joven poseído, un joven lleno de situaciones malas y poseído por Satanás. Del esplendor y de la belleza que habían estado percibiendo ahí en el monte, en la transfiguración, volvieron a las escenas clásicas del mundo normal de dolor, de debilidad y de miseria. De ese gozo, de sensación de triunfo que sintieron los 3 discípulos allá arriba en el monte, cuando regresaron y llegaron al encuentro de esos 9 que estaban abajo, se dieron cuenta que los otros estaban todos nerviosos, desesperados, porque estaban inmersos en una sensación de fracaso, en una sensación de bochorno, porque no podían manejar la situación que estaban viviendo en ese momento. Venían empoderados, ¿no? Fíjense que acabamos de vivir en nuestra iglesia hace escasos 15 días y 3 semanas atrás los encuentros, el encuentro de mujeres y el encuentro de hombres. Podemos hacer una semejanza en esta situación en el que cada una de las personas que pasaron por el encuentro vivieron la presencia de Dios en su vida, vieron claramente la gloria de Dios en su vida, una presencia transformadora, renovadora. Pero al momento de salir de aquí, al momento de llegar a sus hogares, de repente se encuentran con esta disputa, con estos problemas, con estas circunstancias. Dices, ¿qué contraste de situaciones? Vengo de disfrutar de la gloria de Dios, vengo de estar en su presencia, de derramarme en Él, de ver justamente esa transfiguración que habían visto los discípulos en el Señor Jesucristo, y de repente llegan a sus casas, ¿no? Sí, es más, habían estado viendo la presencia de Dios mismo, estaba Elías, estaba Moisés, era casi que el monumento a la ley y los profetas y lo que estaban viviendo ellos con Jesús. De hecho, habían disputado también quién era el mayor de todos y no sé qué. Y esta situación yo creo que los traía a ellos 3, como les decía, casi levitando, ¿no? De sentirse superior a los 9 que habían quedado ahí abajo, y llegan y se encuentran con esa sensación. Sintieron un contraste enorme de derrota, de bochorno, de debilidad, de vergüenza. Ahora, eso es por parte de los discípulos, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Los discípulos, o sea, las personas que salieron de los encuentros hace unas semanas. Pero ahora ustedes se imaginan lo que Jesús mismo sintió. ¿Cuál fue ese contraste? Que Él había venido de dejar su casa allá en el cielo, de tener una casa divina por la gloria de Dios. Él mismo es Dios y está, sí, y llega y dice, no, pues aquí ya todos entendieron cómo es la gloria de Dios, porque por supuesto su propósito era revelarnos a nosotros esa gloria de Dios. Y Él venía diciendo, no, pues qué bueno que ya estamos aquí, su verdadera, así es, naturaleza. Y llega, dice, bueno, esta gente, ¿de qué se trata, no? Esta gente
pues no entienden. Entonces él mismo, él había dejado su trono en el cielo para venir a este mundo por causa del pecado, y en eso estaba trabajando, y baja y ve también eso. Nuestro Señor Jesucristo se ha de haber llevado decepción tras decepción, tras decepción, tras decepción, todos estos años que estuvo en la Lo dices tierra. en tiempo pasado, Sí. se ha de haber llevado. Sí. Pero yo siento que muchos de nosotros, o muchos de repente hacemos Sí. sentir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre, decepcionado. ¿Por qué? Porque parece que ya Él hizo todo el trabajo, más bien Él ya hizo todo el trabajo para redimirnos de nuestros pecados, para ser salvados, librados, dignos, hijos, y de repente volvemos. Claro. De repente sale una canción que dice: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y nuestro Señor Jesucristo dice: es que yo no aguanta, ¿verdad? ¿No? De repente, Señor Jesús, yo no vine a eso, ¿no? Sí. Vino a mostrarnos su verdadera naturaleza. Claro, bueno, ahora por otra parte, toda la gente que estaba ahí en ese versículo dice: toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él les saludaron. O sea, sí, estaban en la disputa, pero voltean la cara y ven a un Jesucristo resplandeciente, glorioso. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento también se mostraba cuando Moisés subía al monte a orar y regresaba y se le resplandecía el rostro. Lo que hace con nosotros la presencia del Señor Jesucristo. Muchas personas luego preguntan: bueno, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué tienes en la cara? A mí me han preguntado: ¿qué te pasa en la cara? Hace unos días me dijeron: se te ve bonito el cutis, cuando yo sufro de eso, ¿no? Entonces, la presencia del Señor Jesucristo hace cambios evidentes en nuestras vidas. Amén. Y Él bajó así, con ese cambio resplandeciente. Ese resplandor de la transfiguración divina, porque había estado directamente en la gloria de Dios, allá arriba junto con sus discípulos. La gloria de Dios, precisamente, es lo que hermosea nuestro rostro. Y eso es lo que nos hace a nosotros ser la sal de la tierra. Salir allá afuera y hermosear los lugares a donde vamos, porque somos esas personas que somos tolerantes, que somos empáticas, que somos tierra deseable. Llegamos a ser personas que dicen, que la gente allá afuera nos dice: qué bonito matrimonio, qué bonita gente la que está ahí. Hermano, amigo, si el día de hoy tú sales a la calle y no estás siendo impactado, no estás impactando tu lugar de trabajo, tu hogar, tu familia, tu colonia, tu calle, tu casa. Si en tu casa no te están diciendo: oye, ¿qué tienes que te ves distinto? Chécalo, porque algo está pasando. Claro. No estás pasando suficientemente tiempo en la gloria de Dios. No estás pasando suficiente tiempo en su presencia, porque la presencia automáticamente hermosea. Se nota. Se nota. Sí. Amén. Sí, amén. Bueno, entonces eso es lo que nos debe de mover a nosotros. Buscar la presencia íntegra, total, con Jesucristo. Constante con el Espíritu Santo, para que uno sea el que haga que se contagien, no del virus, esos que andan diciendo, se contagien de la gloria de Dios a través de nosotros, y que podamos ser testigos de cómo hay una transfiguración, una transformación total en tu vida cuando tienes a Jesucristo, cuando vives con Él, cuando tienes comunión constante con Él. Que fue lo que identificaron ahí cuando Él venía. Corrieron hacia Él a saludarle, lo identificaron este rostro radiante que traía el Señor Jesucristo, ¿no? Así es. Dice una parte donde dice: dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, en ese versículo. Ok, aquí hay una parte, se acerca una persona y le dice: el problema principal era que había 9 discípulos que se habían quedado atrás, que se habían quedado abajo, y estos 9 discípulos de repente se ven en una encerrona con gente, con gente que estaba cuestionándolos, con escribas que los estaban cuestionando. Es más, nosotros seguimos estando sujetos a este mismo tipo de situaciones en el día de hoy. La palabra de Dios, ya lo hemos dicho anteriormente en este lugar, la palabra de Dios cobra vigencia cada vez que la volvemos a leer. Cada vez que la tenemos en nuestras manos cobra vigencia, y hay que darle esa importancia. En ese momento, los 9 discípulos que no subieron con el Señor Jesucristo se habían quedado expuestos.
sujetos a este tipo de situaciones. Hay gente allá afuera, hay gente que está esperando, hermano, que tú caigas, que tú tropieces, que nosotros nos equivoquemos. Y ojo, no estamos exentos de una situación así. Sabemos que contamos con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que contamos con que Él está en todo momento con nosotros, pero hay gente que su mente está esperando tu tropiezo, tu caída, tu mal paso. Está esperando ese momento. Entonces, de repente llegan al encuentro con el Señor Jesucristo y le dicen, oigan, a ver, ¿qué pasa? Él queriendo siempre llegar a poner orden, ¿no? Y le dice un señor, es que, ¿qué cree, padre, maestro? Es que traigo un hijo que tiene un demonio que lo atormenta, un demonio ya tiene tiempo, y le pedimos a tus discípulos, que se supone que son como una extensión tuya, venimos con el pastor, que se supone que es de los promovidos tuyos, venimos con los líderes, que se supone que son de los ungidos, de los más cercanos, y no pudieron sacarnos de la situación. Ay, hermanos, cómo hay iglesias, cómo hay gente que anda brincando de iglesia en iglesia porque de repente un pastor no lo fue a visitar, porque de repente un pastor oró por él y no prosperó, o porque de repente un diácono de toda la confianza se acercaron pidiéndole un consejo y el consejo no prosperó. ¿Por qué? Porque volvemos a poner la mirada en el hombre, volvemos a poner nuestra confianza en el hombre y desviamos que la confianza, la vista principal tiene que estar siempre puesta en Dios. Hay gente que Dios ha puesto en esta tierra de honor, de respeto, que se mantienen más cerca de la presencia de Dios, y por eso podemos acercarnos, por ejemplo, a nuestros pastores a pedirles un consejo, pero no esperemos que ellos hagan la tarea es de nosotros. La confianza está en nosotros. No podemos delegarles el resultado a los pastores, no podemos delegarles los resultados a los líderes, a que nuestra vida cambie. Eso es cuestión de cada uno de nosotros. Tenemos que poner nuestra confianza en él. Entonces se acerca a esta persona y le dice, ¿qué crees, maestro? Que nos acercamos a tus discípulos, que se supone que tú les has otorgado más o menos el mismo poder que tú tienes, pidiéndole que mi hijo, que echaran un demonio que atormenta a mi hijo, un demonio mudo que atormenta a mi hijo. Pero no pudieron. Aquí de repente nos encontramos en el entredicho que mucha gente dota a la iglesia, dota a este lugar, a estas cuatro paredes, de una superstición dotada de fe, o una fe disfrazada de superstición, o al revés. Creemos que con el simple hecho de entrar por esa puerta, nuestros problemas van a ser resueltos. Con el simple hecho de acercarnos, venir, levantar nuestras manos, nuestros problemas van a ser resueltos. Y no, lo que tenemos que hacer es acercarnos al Padre constantemente. La respuesta está en Él. Este fascículo que estamos viendo el día de hoy es una historia, no se lo pierdan. Mucha gente de ustedes estuvieron esperando Harry Potter 1, 2, 3, El Señor de los Anillos 1, 2, 3, 4, 5, Star Wars. Esperen lo que sigue después de esta plática. Esta plática está dividida en 3 partes. Esta es la primera de 3. Conforme vaya avanzando, esto se va poniendo glorioso. Pero recuerden lo que les estamos contando el día de hoy. El Señor Jesucristo venía con 3 discípulos que habían sido testigos de la transfiguración. Llega a un lugar donde ya lo están esperando pleitos, como tú, como yo, cuando regresamos a nuestros lugares de trabajo, a nuestras familias, y nos está esperando el mismo pleito que dejamos. Las cosas no se solucionan por arte de magia. Las cosas no se solucionan así nada más porque ya veniste. No, hay que poner acción. Incluso más adelante el Señor Jesucristo da la receta exacta de cómo se solucionan esos problemas. Así es. Bueno, bajaron de ese monte y llegaron con esa actitud como les comentaba. Los discípulos eran los que estaban en ese momento en el desapruebo de los escribas, ¿no? Pero como discípulos, como personas que asistimos a la iglesia, como cristianos, muchas veces, como dices, llegamos a la casa y tenemos el desapruebo de nuestras familias. Desafortunadamente, nuestra reacción es donde hace que nos salga, ahora sí que lo humano, ¿no? Nos bajamos un poquito de la cruz. Nuestro código postal se muestra en ese momento. Entonces, también tenemos que ser firmes en nuestra fe. Si ya sabemos que Jesucristo es el que tiene todo bajo control, aun cuando tu familia, aun cuando tus amigos, aun cuando los vecinos opinen, digan, expresen lo que sienten por la gente que está dedicada a Jesucristo, aun cuando pase todo eso, uno tiene el poder de decidir cómo
cómo reaccionar, ¿no? Así es. Porque cuando reaccionas de manera negativa es cuando dices, híjole, ahí otra vez. Obviamente puede pasar porque somos seres humanos, pero Jesucristo se perfecciona en nuestra debilidad. Para eso es la iglesia, para que vengamos aquí y para que en todo momento nos esté perfeccionando. La iglesia, como decíamos en alguna otra prédica, no es para gente perfecta. Nadie de nosotros aquí somos perfectos. Venimos aquí a que Él se perfeccione en nosotros. Amén. Entonces también depende de nuestra forma de actuar. Tantita tolerancia, tantita forma de... Piénsale, no todo es espiritual, no todo es espiritual, ¿estás de acuerdo? Amén. Fíjense que hay una historia tantito atrás de eso que estamos viendo. No sé si recuerdan por ahí al paralítico de Betesda. Esta historia por sí sola amerita toda una plática. Pero este paralítico de Betesda tenía su confianza puesta en ese pozo, porque sabían que un ángel de vez en vez, ni siquiera sabían cada cuánto, un ángel de vez en vez, no era una vez al año, una vez cada 6 meses, de vez en vez movía las aguas y el primero que se metiera al agua era sano. A veces confundimos el tener fe en Dios con un conformismo natural de estar esperando el momento en el que el ángel mueva las aguas y poderle echar la culpa a alguien más por qué no fuimos bendecidos. Poderle echar la culpa, es que ¿sabes qué? Yo estoy aquí, yo llevo 30 años en este lugar, llevo 38 años sentado en este lugar, pero no hay quien me acerque, y cuando ya me quiero aventar al pozo, ya alguien más me ganó mi milagro. No hay nadie que te pueda ganar tu milagro. Tu milagro está destinado para ti. Pero no podemos vivir en el conformismo de este paralítico de Betesda esperando que alguien más lo haga por ti. El Señor Jesucristo y sus 3 discípulos venían bajando un momento glorioso como el que vamos a vivir cuando nos volvamos a reunir en este lugar. Vamos a vivir un momento glorioso de alabanza, de adoración, de crecimiento espiritual. Estamos seguros que después de esto que estamos viviendo a nivel mundial, viendo un renacer de la iglesia, un renacer del creer en Cristo, un renacer de la fe. Pero tenemos que estar preparados porque no hay mal que por bien no venga. Por más fortalecidos que estemos, por más en crecimiento que estemos, si no nos mantenemos firmes en oración y ayuno, nos puede sobrevenir un mal. Ellos venían fortalecidos, ellos venían en un ambiente totalmente distinto. Casi me puedo acordar cuando yo alguna vez me iba de campamento, y eran campamentos intensivos, campamentos cristianos, intensivos de 5 días, en los que todo lo que se hablaba, todo lo que era padrísimo, porque andabas entre puros hermanos, entre puros jóvenes que no decían groserías, no insultaban, no miraban a las muchachas, no hablabas más que cosas de Dios. Entonces regresaba uno de ese campamento con el rostro hermoseado y empoderado, fortalecido, pero llegaba yo a mi escuela, donde el relajo, donde todo se había quedado ahí. Y justo cuando más hermoso te veías. Justo cuando más. No, imagínense nada más esa confusión. No, pero el problema, la situación, los fariseos se habían quedado ahí. Ellos no habían ido conmigo al campamento. Claro. Ellos no habían estado en esa transfiguración. No. Ellos no habían estado en esa comunión. No eran testigos. Por lo tanto, ese es un mal que ahí estaba. Pero había que bajar el balón de la mejor manera, y nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo perfecto de cómo controlar las situaciones. Aunque vengamos de un momento de comunión con Él, de comunión estrecha con Él, podemos estar sujetos a estas situaciones que de repente nos pueden tambalear. Y yo no veo al Señor Jesucristo formando a sus 9 discípulos. A ver, fórmense. ¿Quién fue el primero que le preguntaron a ti? A ver, coscorrón. Segundo, ¿a quién le preguntaron a ti? ¿No pudiste? Coscorrón. No, el Señor Jesucristo se espérame tantito. Esto no es para ustedes. Denme oportunidad de trabajar a mí, ¿no? El Señor Jesucristo, en su eterna sabiduría como Hijo de Dios, sabía que esto tenía que pasar. Y esta parte de la historia se tiene que quedar aquí porque va en un ascendente glorioso de lo que termina esta historia. Pero sí es importante, iglesias, que sepamos que la iglesia como tal, las 4 paredes, no es un amuleto. El estar en la presencia de Dios, hablamos hace como 4 semanas, que nuestro Dios es el Dios de los montes y de los valles. Cuando estamos bien y cuando estamos en necesidad, cuando estamos saliendo a nuestros trabajos, en nuestra escuela, y cuando estamos guardados en casa. Cuando de repente todo está tranquilo y cuando de repente corren rumores de muerte. Dios es el Dios de los montes y de los valles.
Él nos va a dar la victoria en el monte y tiene reservada nuestra victoria en el valle. Amén, amén. Amada iglesia, no perdamos el ánimo. Son momentos difíciles, son momentos complicados, pero la palabra nos trae consuelo día con día. Abran la Biblia. De vez en cuando dejemos un ratito el Facebook al lado. Busquemos no ver la Biblia en la aplicación del teléfono, porque fácilmente nos distraemos y podemos ir del monte al valle en un instante. De la Biblia al Facebook, de la Biblia al Instagram, de la Biblia al TikTok. Es que está facilísimo, incluso lo tenemos en la misma carpeta para que sea rápido. Sí. Separemos las cosas de Dios, separemos la comunión con Dios de cualquier otra cosa. Valorémoslo por lo que vale, porque es lo que va a realmente cambiar nuestra vida, nos va a fortalecer. Nuestro Señor Jesucristo y estos 3 discípulos venían de vivir un momento glorioso y no los eximió de poder vivir una situación difícil. Así es. Nosotros podemos estar viviendo en nuestro hogar momentos gloriosos, momentos en los que le dedicamos estos 40 minutos a escuchar esta palabra, a leer los versículos y juntamos a nuestra familia, pero eso no nos exime que la realidad allá afuera, ahí sigue, y tenemos que estar fortalecidos. Pero Él sigue con nosotros, porque acuérdense que Él bajó, vio esa situación y dijo, Él les preguntó, Jesucristo les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Así como que, ¿qué se traen con ellos? O sea, Él salió a la defensa. A la defensiva. Entonces, cuando tú te encuentres en el valle, de todos modos, Jesucristo va a estar respaldándote en todo momento. Ahora, fíjate, dice, mi hijo tiene un espíritu mudo. Vamos a analizar esa parte de la palabra en donde dice, con mucha angustia y ansiedad, el padre explica a Jesús cuál era la situación de su hijo. Dice que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando desde niño. Muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Ese espíritu mudo lo estaba atormentando. Sí, aquí hay varias vertientes. Yo creo que lo que menos podemos hacer en estos momentos que estamos tan expuestos a las redes sociales, tan expuestos a que esto que estamos haciendo el día de hoy puede llegar a muchos oídos, que es lo que buscamos, que es lo que queremos, pero estamos expuestos a un escrutinio mayor de la palabra. Pero también hay teorías de que este niño padecía incluso un autismo, ataques epilépticos desde chiquito. Pero es bien sabido, y nos pusimos a buscar por ahí información con respecto a que el enemigo se fortalece también en ese tipo de enfermedades. El enemigo busca su manifestación en ese tipo de enfermedades, porque eran fáciles de relacionar. Y no significa que el espíritu que lo atormentara fuera mudo y sordo. No, significa que se fortalecía en la debilidad de este joven para atormentarlo durante este tiempo, ¿no? Así es. Muchas personas cuando están enfermas siempre le quieren dar una respuesta demoníaca a sus enfermedades. Piensan que debe haber una relación entre enfermedad y un espíritu inmundo. Y no siempre es eso. No porque estés enfermo ya te está invadiendo un espíritu inmundo. O sea, también tenemos que tener ese espíritu de discernimiento en el cual Jesucristo, ¿sí? que nos tenga que dar ese espíritu de discernimiento para que uno no a todo le pongas nombre de demonio. No todo se soluciona de esa forma, ¿no? Sí, incluso más adelante, eso está reservado, te lo queremos decir, spoilear tantito lo siguiente para que no pierdan el interés. Esto tiene un final glorioso, como se los decimos, pero sí es importante que sepamos que este joven había sido atormentado por mucho tiempo por este espíritu mudo. Pongan atención a esto, espíritu mudo. Más adelante viene una explicación tremenda con respecto a esto, pero es un espíritu mudo que venía atormentando a este joven tiempo atrás. Pero ¿quiénes padecen? Él no se acercó en su manifestación de espíritu, fue el Padre que se acercó al Señor Jesucristo. A veces estas situaciones que se viven en cuestión de opresiones en el hogar no lo padece
la misma persona lo padece la familia, la gente de alrededor, la gente con la que convive ese tipo de personas. Entonces es importante saber que no se limita el trato, el poder, la situación ajena, negativa, a ti nada más, o a quien lo está afectando, sino también a la gente que está alrededor, que es la gente que también de repente se acerca a nuestro Señor Jesucristo pidiendo: Padre, ayuda a mi familia, ayuda a esta persona que está pasando por esta situación, ¿no? Así es. Luego nos cuesta trabajo entender, y en esta historia nos cuesta trabajo entender que esta persona estaba siendo atormentado desde niño. Dices, ¿cómo un niño puede ser atormentado? Pues sí, fíjense que sí se puede. Bueno, sí, pasó en este momento tal como lo indicó el Padre, ¿no? Este pasaje nos sirve para ilustrar con claridad cómo los niños también están expuestos a todo este tipo de situaciones. Por eso la importancia de cubrirlos y de ser cuidadosos con ellos en lo que ven, en lo que escuchan, en lo que leen, en toda la información que reciben, porque todo eso son puertas que abres para que ellos tengan acceso a ese mundo espiritual demoníaco. Entonces es la importancia que nos debe de animar a predicar el evangelio también a los niños. Por eso las escuelas dominicales, por eso Roca Kids, todo lo que se hace, todos esos eventos en los que se involucran a los niños para que ellos estén cubiertos y sepan del evangelio. Nosotros tenemos que identificar con un análisis muy sencillo. Tenemos hijos en casa, tenemos menores de edad en casa, y de repente nosotros en nuestro teléfono lo dejamos abierto y hay información de violencia que ellos no tienen que abrir. Es como si dijéramos: dejamos abierta esta puerta y con la llavecita puesta. De repente tenemos imágenes fuertes sexuales, dejamos otra puerta abierta. Y de repente encontramos unas situaciones también de groserías, dejamos otra puerta abierta. Y vamos dejando puertas abiertas. De repente el niño se encuentra en un pasillo en el que puede agarrar para cualquier lado. Para cualquier lado. ¿Por qué? Porque no nos protegemos con la palabra de Dios, porque no nos protegemos en oración, porque no los ungimos día con día y cuidamos sus ojitos, cuidamos sus oídos, cuidamos sus pasos por donde van a andar. Es importante que nosotros rechacemos en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, niños que puedan tener situaciones ajenas a las que nosotros tenemos confianza que Dios puede hacer en sus vidas. Para terminar, amada iglesia, yo te pedimos que no pierdas interés en las siguientes dos fases que vienen de esta plática. Vienen dos partes más adelante en el que vamos a poder desmembrar esta historia al final. Esto solamente casi la introducción de lo que pasó en este fascículo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero que tiene un final glorioso. Lo que podemos dejar de enseñanza que el Señor Jesucristo nos pone, que nuestro Padre nos pone en esta lectura es: no perdamos, no bajemos la guardia. Mantengámonos en todo momento cerca de la comunión, cerca de la gloria de Dios, poniendo en nuestra casa, si no podemos venir a las reuniones, poniendo en nuestra casa alabanzas, adoración, prédicas, mantenernos en todo momento. Si ya oíste esta prédica hoy domingo, vuélvela a oír miércoles, vuélvela a oír otra vez jueves, mientras estamos trapeando, sacudiendo, pintando. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en constante comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que vengan esos escribas, en el momento que venga ese pueblo encuentro de nosotros diciéndonos: ¡hey! Aquí están tus 9 discípulos y no pudieron. Digas: no, yo sí puedo, porque yo estoy fortalecido. Amén. Que no haya algo que nos haga frente, porque nos mantenemos en todo momento alimentándonos de la palabra de Dios. No perdamos ese anhelo, no perdamos ese enamoramiento, no perdamos esa naturaleza de correr al Padre en todo momento. Y sobre todo, cubrir a nuestros hijos. Mamás, papás, por favor tengan mucho cuidado con lo que ven sus hijos en los teléfonos celulares. Ahorita es muy fácil soltarles el teléfono, soltarles la tablet, pero ustedes no saben la cantidad de cosas que se les puede colar a los niños. Y son ojitos que no están para ver ese tipo de situaciones. El diablo está presto en todo momento. Y si los puede capturar desde pequeños, mucho mejor. Hay situaciones en las que uno no entiende por qué pasan las cosas, como es este ejemplo de historia, ¿no? Pero algo debió haber habido. Algo pasó con ese niño. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado con sus hijos, por favor. Y bueno, pues para terminar, queremos hacer una oración. ¿Sí? Ahí están ustedes en sus casas y
esto que estamos platicando el día de hoy, platíquenselo a quien más confianza le tengan. Si ustedes tienen gente cerca en sus hogares que no viene a la iglesia, pídanle que le regalen 30 minutitos, 35 minutitos y que escuchen esto. Es importante que ellos sepan la importancia de mantenerse en comunicación con Dios en estos tiempos de necesidad mundial. Acompáñenos con esta oración. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara, acercándonos a tu presencia, viviendo en comunión con tu presencia, con tu Santo Espíritu, podemos ser de buena influencia en el lugar donde estamos. Gracias, Señor, porque tú nos has mandado a ser la sal de la tierra, la luz en la oscuridad, Señor, pero no con una exclusividad, sino esto es para que cada vez seamos más la gente que puede alumbrar el camino, cada vez podamos ser más gente la que le dé sabor a esta vida, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tenemos de llegar a tanta gente por estos medios. Señor, que los oídos que estén detrás de estas cámaras, detrás de ese teléfono, sean oídos prestos, necesitados, hambrientos, Señor, de escuchar esta palabra. Te damos gracias porque este domingo no es un domingo cualquiera, es un domingo en el que reservamos estos minutos para estar en comunicación contigo. Nos acercamos a tu presencia y nos fortalecemos porque sabemos que en el valle también tú nos das la victoria. En el nombre de tu Hijo amado nos despedimos de esta transmisión, pero no de tu presencia, porque tu presencia vive en mi hogar, vive en mi casa, vive en mi colonia. Y en este momento declaramos que tu presencia inunda, habita, tiene un lugar especial en nuestra vida. Te agradecemos este tiempo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Me renueva, y mi espíritu comienza a cantar el pobre.